Bien, amigos, ayer hubo una reunión en el Consejo Económico y Social en la mesa temática de institucionalidad y transparencia. Y en esa reunión se trató acerca de la iniciativa del presidente Abinader de promover una reforma de la Constitución para blindar la independencia del Ministerio Público, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, de todas esas entidades que antes estaban dominadas por políticos del gobierno de turno. Bueno, pues los dos principales partidos de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, dijeron claro y pelado que ellos no van a apoyar eso. Lo que están diciendo con eso es que si ganaran otra vez, esperen otra vez a un Jean Alain Rodríguez como procurador o a un Radamés Segura como procurador. Ambos fueron del comité central del PLD y en esa condición fue nombrado Radamés Jiménez, Procurador General de la República, por Leonel Fernández. Y asimismo, otro miembro del Comité Central, Jean Alain Rodríguez, fue nombrado Procurador General de la República por el presidente Danilo Medina. Entonces, estos partidos lo que están diciendo es que si ellos vuelven a gobernar será igualito que lo que había. Es decir, hacer marchas para reclamar la independencia del Ministerio Público y de todas esas cosas. Es una pena. Henry Merán, representante de la Fuerza del Pueblo, dice que rechaza la reforma de la Constitución por ese o por cualquier otro motivo. El argumento que ya la independencia de la Procuraduría General de la República está consagrada en la Constitución del 2010 que promovió Leonel Fernández, que es lo mismo que había dicho Leonel Fernández, para tratar de explicar su falta de respaldo a que se institucionalice que desde ahora en cualquier gobierno es imposible, sea imposible, poner a militantes políticos a dirigir la justicia. Recuerden, Leonel dijo que ya en su constitución ya era independiente porque consagró la independencia económica. Pero Radamés Jiménez no solamente era un miembro del Comité Central, sino un abogado de su bufete, de Leonel Fernández. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Félix Bautista, no ha lugar. Díaz Rúa, archivo definitivo a ese expediente. Entonces, lo que nos están haciendo en el fondo es una promesa electoral es que eso vuelve. Si ellos vuelven, todo eso vuelve. Y la intención de someter esto a una reforma constitucional es que ya no dependa del que esté en el despacho presidencial. Es decir, lo que está planteando el presidente Abinader es quitarle poder a su cargo, al presidente de la República, para que no pueda manipular la justicia. Evidentemente a él no le interesa manipularla y ahí nombró a personas de carrera a quienes él no conocía en lo personal. Entonces, bueno, después de eso, según lo que se ha dicho, se volvieron a juntar el día que se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, y ella, la procuradora, ella misma ha dicho que ni un papelito, ni un mandado, ni nada, y menos una llamada. Ya no ha vuelto a tener contacto con el presidente. Bueno, qué pena que esa sea la promesa electoral prácticamente del PLD y la Fuerza del Pueblo. Eso fue lo que dijo Henry Merán, ¿verdad? De la Fuerza del Pueblo. Y por parte del PLD, entonces, habló Felucho Jiménez. Entonces dice Felucho que el Consejo Económico y Social no sustituye al Congreso ni puede imponerle criterios.
Bueno, nadie ha dicho que se los impone, sino que busca consensos políticos para que los políticos se pongan de acuerdo y entonces el Congreso actúe. Entonces advierte Felucho Jiménez que no se puede pretender que lo que se acuerde en el Consejo Económico y Social tengan que ir al Congreso, excepto, dice él, aquellas cosas en las que todos estén de acuerdo. Y por su parte el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó esa propuesta. Bueno, lo que decíamos al principio, que las altas cortes sean independientes, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, las jurisdicciones, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Procuraduría General de la, Administrativa, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, etcétera, 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 todo eso. Y la Dirección de Compras y Contrataciones también, la menciona el consultor jurídico. Bueno, hay entonces una fuerza política, que es la que gobierna, que aboga por eso. Tienen mayoría en el Congreso, pero no la mayoría calificada de las 2/3 partes. Es decir, que si no concurren las otras fuerzas políticas, sobre todo esas dos, PLD y Fuerza del Pueblo, pues se frustrará esa intención de que todos los órganos de control del Estado tengan independencia política. Y bueno, nada más hay que ver a dirigentes connotados de esos dos partidos. Porque Leonel Fernández habló claro, dijo, no, ya eso es independiente, yo la puse independiente. Pero ¿quién es uno de los principales voceros políticos de la Fuerza del Pueblo? Radamés Jiménez, que fue procurador general, que antes era del Comité Central del PLD y ahora es del Comité Central de la Fuerza del Pueblo. Y ya le puse el ejemplo de Jean Alain Rodríguez. Pero ¿qué otro dirigente importante de la Fuerza del Pueblo? Roberto Rosario fue presidente de la Junta Central Electoral, señores, siendo dirigente del PLD y ahora lo es de la Fuerza del Pueblo. Es decir, que eso es un chip que está en el ADN del PLD y la Fuerza del Pueblo, que ellos tienen que controlarlo todo si ellos gobiernan. Al mismo tiempo, ambos dicen que ellos sí saben gobernar. Oiga eso, y para gobernar tienen que poner a la gente de su grupo político a dirigir los órganos de control, porque ellos no son capaces de gobernar si hay organismos que los controlen a ellos. Y el Poder Ejecutivo tiene que tener controles. Ese es el papel del Congreso, el papel principal del Congreso. Una pena que no se pueda aprovechar esta oportunidad en que un presidente de la República dice, yo no quiero controlar a los otros órganos porque eso no es democracia. Y no lo hace, pero dice, vamos a institucionalizarlo para que más nadie lo pueda hacer. Ah, no, no, y si yo gano otra vez. A lo mismo que voy. La verdad es que es decepcionante. Por otro lado, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, hizo un comunicado, está publicado en la prensa de hoy, que es como una respuesta política, digamos, a las críticas de la oposición al fideicomiso de Punta Catalina. Recordemos, aquí lo hemos dilucidado lo suficiente. Este medio, eso se anunció un fin de semana, el lunes siguiente este medio, su tema principal fue las críticas a los aspectos preocupantes de esa propuesta, ¿verdad? Y hubo otras voces de la sociedad civil que advirtieron, que alertaron sobre ese contrato de fideicomiso, porque el contrato tiene cosas preocupantes. Ya las hemos dilucidado en este programa detalladamente. Ahora, ya hemos explicado también cómo ese proyecto que en la Cámara de Diputados fue aprobado por todas las fuerzas políticas,
no hubo un solo voto contrario. No hubo un solo voto en contra. Y por el contrario, los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo apoyaron que se hiciera ese contrato de fideicomiso. Después que salen críticas en la prensa y desde la sociedad civil, entonces se devuelven y se suman a la crítica, pero le dieron el voto. Y no solamente el voto, sino que hablaron en la sesión de la Cámara a favor de que se aprobara. Bueno, de todas maneras, el vocero de la presidencia dice en un comunicado que en 1 año y 6 meses de gobierno no hay una sola evidencia de entrega, traspaso o venta de bienes públicos al sector privado, y entonces le saca la cuenta de lo que sí se hicieron en las administraciones anteriores. Y ahí menciona que en el 2020 encontraron al CEA convertido en una agencia inmobiliaria para enajenar tierra del Estado. Para eso es que ha servido el CEA, para lo único que ha servido el CEA. Para que de Seagana se desaparezcan las vacas y para que los muchos terrenos del Estado que tenía el CEA, y todavía tiene muchos, fueran pasando al sector privado. Recuerden la corrupción que hubo en eso, que costó la vida de 2 comunicadores en San Pedro de Macorís. En fin, una depredación de terrenos, del patrimonio inmobiliario del Estado Dominicano. Entonces, dice que en el 2021 el gobierno actual había recuperado 100.000 tareas que estaban de manera irregular en manos de particulares. Del CEA también, eso es poquito todavía. 100.000 tareas es una gota de agua en el océano delante de la cantidad de tierras que han pasado irregularmente a manos de particulares. Nosotros entendemos que hay que darle tierra del CEA a particulares, pero a gente pobre. A gente pobre. Incluso el gobierno debería hacer proyectos para eso, regalarle la tierra a personas que no tienen posibilidades económicas. Aquí la cantidad de gente con dinero que ha comprado fincas del CEA, y empresas también, aquí hay empresas que han comprado fincas del CEA. Y todo eso es irregular. Todo eso se puede recuperar si hay voluntad de hacerlo. Entonces, dice, otra de las cosas que menciona Homero Figueroa es que en el 2010 el gobierno de entonces, el de Leonel Fernández, le vendió el 49% de la refinería dominicana de petróleo a Venezuela. Y dice que este gobierno lo recuperó en agosto del 2021, al mes siguiente de llegar al poder, que recuperó el control del 100% de las acciones de la refinería. Dice que menciona entonces el peaje sombra, que lo define, déjame decir las palabras textuales como él lo dice. Dice, un contrato que comprometía al Estado a pagar durante 30 años un ingreso mínimo conocido como peaje sombra a la compañía concesionaria de la autopista del Nordeste. Y entonces dice que en diciembre del 2021 el actual gobierno anunció la terminación anticipada de esa concesión de la autopista del Nordeste. Y el gobierno sostiene que eso le va a ahorrar al Estado Dominicano 1.500 millones de dólares. Bueno, esa es una respuesta política, pero bueno, es verdad que unos vendieron la refinería y los de ahora recuperaron, digo, el 49%, y también es verdad que ese impresentable acuerdo de entregarle el cobro del peaje de esa carretera sin límites, porque hasta el contrato dice que ellos pueden variar los precios. Variarlo, ustedes saben que no va a ser rebajarlo, ni lo fue nunca, sino solamente lo subieron una y otra vez.
al punto de que se hizo muy costoso ir a Samaná, a Sánchez, a toda esa zona. Se hizo costosísimo. Anagua, que por esa carretera es un paso en comparación con la vía que había que recorrer antes, que había que meterse por ¿cómo se llama? Por donde está la entrada de Ocoa, en fin. Bueno, pues eso era incosteable para mucha gente, transitar por ahí, con ese peaje abusivo. Entonces, esa es la respuesta. Ahora, el gobierno debe acostumbrarse a las críticas. Primero, porque las críticas son saludables para la democracia. Segundo, porque que haya quien le conteste lo que dice el gobierno es necesario también, porque así se dilucidan los problemas. E incluso así se evitan grandes problemas. Para mí la decisión de llevar el diálogo sobre el fideicomiso al Consejo Económico y Social, que nunca puede sustituir al Congreso. En eso tiene razón Felucho. Eso es para buscar consenso. Pero si no hay consenso, son los votos en el Congreso los que definen. Entonces, para mí, el gobierno salió ganando con ese asunto. ¿Por qué? Porque le evitaron entrar en una situación que ahí sí se hubiera hecho más que criticable. Ya eso se cayó, porque eso de que ahora va al Consejo Económico y Social, ¿quién sabe qué tiempo pasarán hablando de eso ahí? Hay temas importantes, incluso urgentes, que no han salido de ahí. Entonces, eso es una solución salomónica. Bueno, no vamos a desistir de eso, pero no vamos a decir que desistimos, sino que ahora se va a discutir ahí. Bueno, eso es la semana de los 3 jueves. Eso se cayó. Y yo creo que si el gobierno lo piensa, debe darle las gracias a todos aquellos que lo criticaron de verdad, no los que querían montarse en un carro para provecho político y que antes votaron a favor y después criticaron. No, las críticas que salieron de la prensa y de la sociedad civil, alertando que ese contrato tenía temas muy preocupantes. Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Debería sentirse satisfecho el gobierno. No se siente, no se siente satisfecho. Ellos están bravos, pero me parece que se equivocan en eso. Debieran agradecer a todo el que alertó. Pues quería hacer esas puntualizaciones, Edith. Bueno, sí, usted, Uchi, comenzaba con el tema de el rechazo que, según está reportando, ha mostrado 2 de los principales partidos, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, a la posibilidad de consagrar la independencia del Ministerio Público en un renglón constitucional. La idea de introducir el criterio de que el Ministerio Público es independiente y definir una normativa en consecuencia, pero que quede consagrado, fue una de las propuestas de las 10 que formuló el presidente de la República, que por eso está reunido ahora esa comisión, la mesa temática por la institucionalidad y la transparencia dentro del CES. Es un diálogo, o sea, los actores políticos de República Dominicana están llamados a buscar una vía para garantizar que las decisiones de la Judicatura y que las decisiones del Ministerio Público estén en consonancia con los intereses del pueblo, con los intereses de las leyes, con los postulados de las leyes, no con una opción partidaria, no con los intereses del gobierno que le toque en el momento que le toque. Porque lo que ha pasado aquí es, y creo que la mejor lectura de lo que nos cuesta tener un ministerio público que tenga ese nivel de dependencia del Poder Ejecutivo, es que los procuradores generales están al servicio de la causa del presidente de turno y que no hay ninguna posibilidad, no la hubo hasta ahora,
de que la corrupción administrativa fuera juzgada. En República Dominicana es muy escaso. Cualquier gobernador de un pueblo puede incidir sobre un fiscal que como puede ser. Te dicen, bueno, hemos logrado algunos avances, los fiscales son de carrera, es verdad, pero ¿cuántos fiscales de carrera no quedaron incluso marginados cuando se decide que se va a responder a una línea partidaria o un hacer de cosas y que los delitos cometidos en el ámbito público no sean juzgados? Esa es una de las grandes deudas que hay en República Dominicana. En la situación actual, según la legislación, la Constitución Dominicana, el presidente de la República designa de forma directa al Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos. Es decir, que un decreto del presidente de la República puede variar inmediatamente la estructura de la Procuraduría General de la República. ¿Qué garantías tiene o cómo se puede traducir que personas que estén bajo esa presión, si el mandatario de turno quiere direccionar en un nivel y en otro, puede hacerlo de forma distinta? Ahora tenemos que el presidente de la República decidió y dijo, mire, yo no tengo ningún interés en meter la mano en la Procuraduría General de la República, yo estoy designando a una magistrada que se encargue y que no había tenido contacto previo más que el conocimiento público de las actuaciones de la magistrada Miriam Germán. Pero pasado este tiempo y con el devenir de los años, llega otro jefe de Estado con otro criterio y podríamos volver a tener un Jean Alain, por ejemplo, o tener una Procuraduría General de la República que sea parte del delito, no de la persecución. Estamos hablando, y yo recuerdo un juez que me decía, cuando formulé la denuncia de la manipulación del concurso de fiscales, decía, lo que está en juego aquí es la política criminal del Estado y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, por lo menos decir yo creo que es inconcebible casi en cualquier país que alguien diga no estoy de acuerdo con la independencia del Ministerio Público, con la independencia de la justicia. Lo matizan con otras vías diciendo, bueno, ya en República Dominicana está consagrada la independencia del Ministerio Público. Con la misma que él puso a Radamés Jiménez, porque eso es lo que dice Leonel Fernández. Sí, y con la que... Y a Roberto Rodríguez en la Junta y a toda esa gente. Y bueno, con la que estuvo no solo Radamés Jiménez, todos los últimos procuradores han sido parte de la estructura, hasta del... A Hernández Peguero en el... Sí, ¿cómo que se llama? En el Tribunal Superior Electoral. A su gente la colocó donde se toman las decisiones de justicia. Entonces, ya tú sabes que eso implica que, por ejemplo, si hay un director de la lotería haciéndole fraude a todo el pueblo que juega dinero y lo está investigando, lo único que tiene que hacer es un decreto quitando a ese procurador que está investigando eso y poner otro que decida ser ciego, sordo y mudo. Sí. Como se hizo con Félix Bautista, con Díaz Rúa y con un montón de gente más. Entonces la gente salió a la calle a luchar contra eso. Y no lo entienden, pero porque lo que más les convendría a todo es decir, sí, señores, vamos a separar las cosas. Que la justicia pueda trabajar sin temor, investigar todo lo mal hecho. Bueno, pero entonces, si a usted no le gusta lo mal hecho, únase a eso. Porque ¿qué daño hace eso? Bueno, le hace daño al que tiene cuenta pendiente con la justicia. Eso es casi una confesión. Esa actitud de decir, no estamos de acuerdo con justicia independiente, es una confesión prácticamente. Entonces los votantes saben a qué atenerse. Eso es grave. Es una de las cosas más graves en el ejercicio de la política. Que de una manera abierta, no, nada de eso es independiente, no, ya es independiente, tú no ves a Radamés Jiménez como estuvo ahí. Y a Roberto Rosario en la otra, y a Jean Alain haciendo todo lo que hizo y dejando de hacer todo lo que tenía que hacer que no hizo. Entonces, eso es lo que le están ofreciendo a este país. La verdad que están haciendo falta nuevas figuras. Y bueno, Uchi, nosotros hemos visto la que se comprometan
con lo que se comprometió el que ganó ahora. ¿Perdón? Sí, le decía que las consecuencias de ese nivel de dependencia están claras, se han visto. Se han visto también cuáles son las consecuencias de que un partido llevara para tener una mayor representatividad, indudablemente política, dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que el Procurador General de la República, que es del mismo partido y parte del partido del presidente de turno, es parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que el Procurador General de la República se siente a evaluar a los jueces de la Suprema frente a los cuales litiga, o sea, puso los resultados de eso se han visto. Y un tercer elemento que me parece crucial también es que garantizar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en sí mismo pasa también por el sedazo de cumplir con el porcentaje económico que le toca a estos órganos. O sea, una judicatura dependiente del Poder Ejecutivo, cuando elabora el presupuesto, con incertidumbre sobre los montos económicos que recibe, una Procuraduría General de la República, un Ministerio Público que tiene ese nivel de dependencia también, entonces no hay verdadera independencia del Ministerio Público. Nosotros tenemos que asegurar, me parece a mí, 3 factores fundamentales en términos de garantizar el presupuesto destinado por leyes que ya fueron previstas para eso, que es el presupuesto de educación, el porcentaje para la salud y para la justicia. Bien. Algunos hablan de los presupuestos a nivel municipal, porque en el sector de los ayuntamientos y demás hay que hacer un serio trabajo de institucionalización, porque hay ayuntamientos que no operan, que claro, es un desastre. Pero tomar en cuenta esto en el área judicial, yo creo que ese debate, porque apenas se está iniciando, es un debate, fijarán una posición, pero hay que tener una apertura a diálogo porque República Dominicana, evidentemente, por los resultados que hemos tenido, necesita otra cosa. Sí, necesita otra cosa. Definitivamente. Sí, necesita otra cosa a nivel judicial. No puede ser que aquí se robe a la franca, que pasara esto y que no hubiese manera durante más de 20 años de que nadie ni fuera juzgado, ni que haya esperanza de condena nunca, de que era un dejar hacer. Que el problema de la impunidad ni siquiera es el delito que comete quien disfruta su impunidad de forma momentánea, es el mensaje que manda. Sí. Llegar al Estado a enriquecerse se convirtió en una norma y cualquiera podría pensar que podía hacer cualquier cosa con el dinero del pueblo dominicano. Entonces, no sé, en esa mesa ese tipo de debate tiene que seguir. Yo espero, uno espera y confía que sea solo parte del debate y que al final se llegue a algún tipo de consenso. Bueno, Edith, vamos a hacer una pausa. Vamos a entrevistar a la directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria, la licenciada Patricia Lagombra, de manera virtual, para hablar sobre lo que sucede, todo lo que se ha descubierto en la penitenciaría de La Victoria, con todo este poder que tenían los presos, hasta con las cámaras de vigilancia, para hacer ellos lo que vigilaran, y fibra óptica, wifi, internet, de todo. Vamos a conversar sobre eso con Patricia Lagombra en un momentito.